Listo, estamos al aire. Muy buenos días para todos. Un placer que nos acompañen nuevamente en este espacio de la hora de la sostenibilidad. Hoy estoy invitado para presentar a la doctora Sandra Forero. La doctora Sandra Forero, antes de ser presidenta de Camacol, es actualmente la presidenta del Consejo Gremial. El Consejo Gremial es el gremio de gremios del cual hacemos parte, que FENAVI entró el año pasado. La doctora Sandra es la primera mujer en la historia que preside el Consejo Gremial. Además que es fan de los pollitos, como dice ella, nos ha acompañado en varias luchas, en varias discusiones, la apoyamos también. La doctora Sandra es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, con especializaciones en arquitectura urbana y en montaje de operaciones públicas de la Escuela de Arquitectura de París y un diplomado en estudios avanzados en urbanismo y geografía de la Universidad de la Sorbona. Hace 9 años, desde la presidencia de Camacol, cargo que asumió después de ser gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, lidera la industria de la construcción en Colombia, de vivienda, el ordenamiento territorial, la planificación urbana, el desarrollo productivo y sostenible y la transformación digital de la cadena de valor del sector edificador del país. Actualmente es coordinadora de la Comisión de Vivienda y Desarrollo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, representante de los empresarios ante la Comisión Nacional de Competitividad, miembro del Consejo Superior de Subsidio Familiar, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ha sido directora de Desarrollo Territorial del Ministerio de Vivienda, presidenta del Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y subdirectora de Planeación Urbana en Planeación Distrital de Bogotá. Doctora Sandra, le damos la bienvenida y le quiero agradecer por aceptarnos esta invitación a este espacio. Para nosotros es muy importante tenerla. Y nada, bienvenida y adelante. Bueno, querido Gonzalo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a FENAVI por no solo por invitarme, sino sobre todo por poner sobre la mesa un tema en el que tenemos que seguir trabajando. Te doy un saludo a ti, a tu equipo, a todas las personas que están conectadas y que nos están oyendo. Y decidí, la idea es presentarles hoy un poco el estado del arte, el tema de equidad de género y qué estamos haciendo desde el Consejo Gremial, que estamos dando unos primeros pasos, que no quiere decir esto, que sean los primeros pasos que da el empresariado de Colombia. Hay empresas que han avanzado enormemente, pero lo que queremos desde este Consejo Gremial, y arrancamos este año como un elemento, como uno de los proyectos estratégicos, apoyado el tema por los 27 gremios que constituyen el Consejo Gremial, es avanzar y darle herramientas a las empresas para incorporar el tema de equidad de género de manera contundente en las organizaciones, en sus principios, en sus valores, en lo que yo llamo la médula de la empresa. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación. Y otra cosa que me llama la atención, cuando Gonzalo me invitó, me dijo, mire, nosotros estamos haciendo, estos son como la hora de la sostenibilidad y lo estábamos enfocando en lo ambiental. Y qué bueno que hayan abierto a estos temas. No nos olvidemos que en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5, tiene que ver con equidad de género. Entonces, sí estamos hablando de sostenibilidad cuando estamos hablando de equidad de género y del papel de equidad de género, y yo lo voy a enfocar hoy en el papel del sector privado. Entonces, voy a ir avanzando. Como les digo, voy a arrancar mostrando un poco el estado del arte, cuál es el estado del arte del tema, y porque si conocemos en dónde estamos, esas cifras, eso es lo que nos va a permitir cerrar la brecha en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, de la salud y de la educación. Hemos recorrido un camino, pero claramente todavía nos falta. Siempre ustedes han oído que los estudios que se hacen muestran cómo para cerrar esta brecha todavía nos faltan 100 años de trabajo. Pues tenemos que anticiparnos, pero además tenemos que empezar. Muy importante, porque la brecha, si bien se ha reducido en el 69%, los principales avances se han dado en salud y en educación, eso lo pueden ver ustedes. Sin embargo, pues existe una gran brecha muy marcada en participación económica y en empoderamiento político. Y creemos que ahí el papel de la mujer no solo es necesario, sino puede ser infinitamente enriquecedor. Algo para destacar
de los estudios que también conocemos es que este estudio, cuando estamos hablando del estudio del Foro Económico Mundial, reveló un aumento de la brecha económica en el cual vamos a enfocarnos en esta presentación, pues es el principal reto que debemos asumir para avanzar en el sector privado. También tengo que decir, esto como les digo, y como presidente del Consejo Gremial, lo traemos desde el punto de vista del sector privado, pero no podemos desconocer el gran trabajo que se realiza a nivel del gobierno nacional. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su alta consejera para temas de mujer también han hecho un gran trabajo desde la política pública, muy enfocadas a lograr inclusión financiera de la mujer, que es también uno de los indicadores de los que mucho tenemos que aprender, y de lograr todas las posibilidades de emprendimiento, que más adelante ustedes van a ver cómo ahí tenemos grandes barreras para superar. Esto entonces, lo que pasa con el estudio es que este informe atribuye la brecha económica a distintos factores, y acá los vamos a ver. Cabe mencionar, por ejemplo, los bajos niveles de mujeres en puestos de dirección o liderazgo. Lo estábamos comentando ahorita entre telones, hablando con Carlos y con Gonzalo, cómo se vuelve necesario avanzar en el tema de presencia en puestos de dirección o liderazgo. El estancamiento de los salarios, que esa es una cosa que hay veces uno se pregunta, es una cosa que no debería estar pasando, pero pasa. Este es un estudio del Foro Económico Mundial y lo muestra. Y esto va muy relacionado a veces con en qué nos estamos formando, cuáles son las profesiones que deben, en las que debemos formarnos las mujeres para poder tener ese equilibrio desde el punto de vista salarial. Las mujeres activas en el mercado laboral, y eso lo ve uno en el mundo, se encuentran en categorías salariales, y eso lo da el estudio, como les digo, media o baja, y salarios que además permanecen estancados. En los temas de tecnología debemos tener unas políticas más amplias para que las mujeres se formen en temas de tecnología. Y el tercer lugar, que es un tema pues que también ocurre, esto es un estudio internacional, pero pues lo vemos también, digamos, en el país, los factores permanentes como la falta de infraestructura asistencial o la falta a capital, la falta de la posibilidad de acceder a capital. Hay unas cifras de cómo se divide, por ejemplo, en Colombia, el acceso a créditos o el acceso a capital para emprendimientos. Eso también disminuye enormemente la posibilidad de que podamos cerrar esta brecha económica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí podemos trabajar desde la política pública. Por eso les digo, el gobierno está haciendo un enorme proyecto con el tema de emprendimiento para mujeres y desde el punto de vista del sector empresarial. Ahora, quizás el mayor obstáculo para que se cierre la brecha de género económica sea la escasa representación de la mujer en trabajos emergentes. Y ahorita, vean ustedes cómo se aceleran todas las necesidades que tenemos desde el punto de vista de tecnología, de digitalización. Ahí debemos profundizar. Veníamos con esa brecha, con ese obstáculo, pero ahorita en esta coyuntura seguramente se va a ampliar, y lo que debemos es recorrer el camino para cerrarlo. En un estudio realizado, es un análisis que se hizo con LinkedIn, la mujer está por término medio muy poco representada en las profesiones emergentes. Esta brecha es más pronunciada en el segmento laboral, en informática en la nube, a eso me refiero, con estas tecnologías a las que debe haber mucho más de manera agresiva, dicho en el buen sentido de la palabra, presencia de las mujeres, donde solo el 12% de los profesionales son mujeres. Y la situación no mejora mucho, algo mejora en ingeniería con un 15% y los datos IA con un 26%. Aunque en cuanto, si nos comparamos con los hombres, los superamos en dos segmentos de rápido crecimiento: producción de contenidos, que también es muy importante, y pueblos y culturas. Pero acá el mensaje importante es, para el tema de tecnología y los trabajos emergentes, debemos garantizar mayor formación de la mujer para poder acceder a este tipo de trabajos. Dos retos clave. El primero, y pues que es
como el más obvio, hay que hacer más, tenemos que asumir rápidamente ese reto de proporcionar a las mujeres mayores competencias para desempeñarse en estos puestos demandados. Y segundo, que es un poco más complejo, aunque las mujeres cuentan con las competencias demandadas, porque también hay un porcentaje de mujeres que tienen esas competencias, no están representadas igual. Es decir, no necesariamente, aunque tengan las competencias, son tenidas en cuenta para asumir estos cargos. Ahora, importante hablar de Colombia. Ya estaba mirando como el estudio del Foro Económico Mundial, ese análisis que hace LinkedIn, pero ahora en Colombia es muy importante ver cómo estamos, porque ahí, en ese marco de Colombia, es que vamos a hacerles o a reiterar la invitación a medirnos. La muestra en el reporte global de brecha de género del 2020 evidencia una buena posición en el tema de acceso a la salud y a la educación, muy en la línea de lo que muestra el Foro Económico Mundial. Sin embargo, se debe seguir trabajando en la brecha económica y política. Y de nuevo, la brecha económica, que es en la que nos enfocamos, digamos, desde este ejercicio de hacer este trabajo con ustedes, los empresarios, es donde podemos impactar desde el sector privado. Algunas de las cifras a las que nos podemos referir, ustedes acá las están viendo, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de las Mujeres, en el 2018, solo el 42.5% de las mujeres mayores de 15 años tenían acceso a una cuenta financiera. Si esto lo actualizáramos, seguramente vamos a encontrar una cifra, hemos algo superado, pero es una cifra muy alta. Solo el 42.5% tienen acceso a una cuenta financiera. Es un porcentaje bastante desalentador y especialmente si lo comparamos con las cifras de acceso financiero en América Latina y en el mundo. Entonces, en América Latina y el mundo estamos hablando del 52% y en mujeres, y de acuerdo con la OCDE, 94%. Entonces, ahí debemos ser muy agresivos en buscar los caminos, cuáles son los canales para que logremos aumentar este porcentaje, estas cifras. Ahora, también hablamos acá de lo que nosotros hemos denominado, o lo que se denomina más bien, el techo de cristal. Estos son cifras del ranking PAR que hace anualmente a Equalis, que es nuestro aliado estratégico. Tengo también que decir que nos está apoyando en el Consejo Gremial para incorporar de una manera estructurada este tema, para tener un proyecto que no sea de un año, sino que sea una cosa de largo aliento y que nos permita cumplir los objetivos, que ahora me referiría a eso. Pero, ¿cómo lo estamos haciendo desde el punto de vista de liderazgo? De acuerdo con estos resultados, lo que vemos es que las mujeres en juntas directivas representan solo el 24.6% y en el primer nivel solo el 34%. Eso es la gráfica que ven ustedes ahí de techo de cristal. Esa es una gráfica muy diciente de cómo es el comportamiento o cómo hay ese desequilibrio, digamos, o esa falta de equidad en el tema de género, en lo que estamos hablando de juntas directivas. Y en materia de la escala salarial, pues también se evidencia, lo pueden ver ustedes ahí, cifras muy similares. La escala salarial más alta solo se encuentra el 39, un poco llegando al 40% de las mujeres. Y esto es importante, como digo, me van a ver toda la presentación hablando de eso. Necesitamos no solo tomar las acciones, sino primero entender realmente y ampliar la base de la muestra para saber exactamente cómo estamos. Ahora, este tema es importante y uno de los principales retos que evidencia el resto de reportes también muestran cómo ya lo hablamos de la escasa representación de las mujeres en los trabajos emergentes, que lo refleja el estudio del Fondo Monetario Internacional, pero miren ustedes que en Colombia el 31%, solo el 31% se desempeña en las áreas que tienen que ver con informática. Y el grueso de la fuerza laboral femenina, la gráfica en la parte amarilla, está concentrada en recursos humanos y mercadeo. Eso no es que esté mal, eso no está mal, no se trata de ganar espacios y perder otros. Sencillamente
Hay competencias, ya lo decía yo también, porque lo midió el Fondo Monetario Internacional. En algunos casos no es que no estén formadas, en algunos casos es que hay las competencias, pero no necesariamente hay los espacios para ocupar esos espacios, estos puestos en lo que hemos llamado los trabajos emergentes. Ahora, sin necesidad de que todo lo tengamos que hablar en torno al COVID, lo que sí se va agravadas es en la coyuntura, en una coyuntura como la actual, que en todo nos ha hecho retroceder, y por eso el gran reto es seguir adelante, por eso debemos hablar de reactivación, por eso tenemos que hablar de recuperación del empleo, por eso tenemos que hablar de equidad de género, porque no podemos que lo que hayamos avanzado se pierda, y si se pierde tenemos que recuperarlo rápidamente. Entonces, muy importante cómo las brechas en este momento que resultan un tema prioritario, y uno mira cuando analizamos las cifras que les estoy presentando, como las tasas de desempleo, esa gran dificultad que estamos mostrando en tasas de desempleo, ustedes lo han visto en las últimas mediciones, impacta de manera mucho más fuerte a las mujeres. Estamos hablando de menos 25.4%. Es ahí donde tenemos un gran impacto, y ese espacio, esa situación, debemos revertirla. Con todo el empleo, yo no voy a decir, y menos lo podría hacer, sabe, Gonzalo, gran participante en el Consejo Gremial Nacional, sabe que es no solo una preocupación, sino una ocupación del Consejo Gremial Nacional, presentar las propuestas de reactivación que nos permitan recuperar el tema del empleo. Pero ahí se vuelve muy importante el papel o el trabajo que podemos hacer como en equidad de género, porque sí ha impactado mucho más a las mujeres. En América Latina, por ejemplo, las mujeres son el 74% de las personas empleadas en el sector sanitario y social. ¿Eso qué quiere decir? Adicionalmente, en los trabajos que están, se vuelven un poco más vulnerables frente a la coyuntura actual, porque son más mujeres trabajando en el tema que tiene que ver con el cuidado de la pandemia. Y un tema que es muy importante, en Colombia, estaba hablando de América Latina, y en Colombia el 94% de las personas que se dedican al empleo doméstico, pues son mujeres. Entonces, también insisto, no solo está el tema de no lograr entrar o tener unos obstáculos para los trabajos emergentes, sino también en qué trabajos están concentradas que podamos rápidamente, sin decir que está mal eso, sí buscar la manera para entrar a los trabajos emergentes, pero también para lograr un equilibrio, porque este es un tema de equilibrio, de equidad de género, lograr un equilibrio para que también los hombres se ocupen de estas tareas o de estos trabajos donde hay un porcentaje mucho, mucho mayor de mujeres. En Colombia las mujeres dedican el doble del tiempo al trabajo, pues ustedes lo saben, a trabajo domésticos, a cuidados no remunerados. Por eso es infinitamente valioso lo que está pasando actualmente cuando se habla de el cuidado, de buscar los mecanismos para reconocer esto, de que, por ejemplo, las ciudades se comporten con sus equipamientos, permitan que este tema de cuidado que se ejerce legítimamente sea más fácil, que se den las condiciones para que las mujeres que están en la cultura del cuidado puedan además tener el soporte necesario para ejercerlo dignamente, no solo desde la remuneración, sino desde las condiciones para que sus hijos y su familia tengan esos elementos que le permitan a la mujer ejercer, pero con el bienestar necesario, no como una cosa que se hace porque toca, sino que se reconozca el tema del cuidado. Ahí retomo un poco lo mismo de cómo estas brechas se ven agravadas con una coyuntura como la actual, y un tema que ha sido infinitamente preocupante, doloroso, que casi que cuando uno lo habla como una estadística, pero realmente piensa y entiende lo que se está diciendo y lo que se está estudiando, lo que se está midiendo, es infinitamente doloroso. Y es el tema de cómo la violencia de género se ha aumentado en la coyuntura actual. En el Observatorio Colombiano de Mujeres se evidencia cómo ha habido un incremento del 175%
en los reportes de violencia intrafamiliar durante el aislamiento preventivo obligatorio. Se han abierto, ustedes lo han visto, se han abierto todos los canales para denunciar, pero el tema, claro, denunciar es importante, pero es un tema que no debería pasar. Es fácil decirlo, pero debemos caminar hacia allá. Hay un tema cultural arraigado muy, muy fuerte. Y eso, en este momento, así como se han evidenciado tantas oportunidades que tenemos en temas de digitalización, de virtualización, de trabajo en casa, ahí hay un gran reto, un reto cultural enorme y un reto de también de más condiciones de denuncia, pero sobre todo el tema cultural. Y eso tiene mucho que ver, por eso lo hablábamos en la sesión pasada del Consejo Gremial, cómo lograr uno desde la niñez garantizar, incorporar esto, incorporar el respeto, la equidad, el respeto del uno al otro, el tema de niñas empoderadas para que crezcan como mujeres empoderadas, no maltratadas. Entonces, ese es un porcentaje que es muy complejo y que requiere toda la atención. Y ahí, por ejemplo, siempre se habla del papel del sector público. No, insisto, yo creo que acá hay una corresponsabilidad, lo digo en el sentido de las acciones que podamos hacer entre todos para superar un tema tan complicado como es este de la violencia de género y que se ha vuelto tan fuerte o tan evidente en esta coyuntura. Ahora, ¿cuáles son los retos? Esto, hacia allá debemos caminar y hacia allá debemos caminar en la medida que los tengamos identificados. El reporte del Foro Económico, como ya he venido hablando de del reporte del Foro Económico Mundial en toda la presentación, evidencia 4, de los cuales pues nosotros hemos propuesto abordar 3 desde el sector privado. Primero, proporcionar a las mujeres las competencias que necesitan para desempeñar los puestos de trabajo más demandados. De hecho, de no hacerlo, hay un costo económico, ya que la escasez de competencias en estas profesiones frena el crecimiento económico. Tal vez ayer, más adelante me voy a referir a eso, pero en el último mesa de equidad de género que tenemos en el Consejo Gremial, hubo una presentación del CESA muy, muy buena, les recomiendo. Creo que esa presentación podemos acceder a ella desde el Consejo Gremial y para que nuestros gremios se la entreguen a sus afiliados y muestran el impacto de no tener a las mujeres en esos cargos directivos, en esos puestos, en esos trabajos emergentes. Ahí hay un impacto económico. Y si bien nosotros hablamos de los 3 últimos objetivos que ahorita los menciono, el trabajo desde el punto de vista de cuando hablamos, por ejemplo, en general de formación para el trabajo, aquí hay un elemento identificado, acá hay un reto identificado. Entonces, si hablamos de formación para el trabajo, debemos enfocar también ahí ya teniendo esta información. Y ese es un trabajo que podemos hacer desde el sector privado con propuestas muy estructuradas hacia el sector público desde el punto de vista de la formación. Y con eso se recogen, digamos, los 4 objetivos o los 4 retos. Velar porque las mujeres obtengan competencias técnicas disruptivas, ya sea mediante capacitación o mediante reciclaje incluso de lo que están haciendo y llevarlas a lograr tener estas competencias. Potenciar la diversidad en la contratación. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Y ahorita van a ver, yo no sé si lo tengo en la presentación, pero en la mesa también, qué pena hablar tanto de la mesa del Consejo Gremial, pero en esa mesa hemos tenido empresas que se han quedado en el top del ranking PAR, ahorita hablamos del ranking PAR, y son empresas que tienen este tema, es decir, hace parte de los valores y de los principios. Entonces ya saben cómo lograr esa equidad, ese equilibrio, porque acá estamos, claro, hablando de las mujeres, pero esto es un tema de equilibrio, tampoco se trata de desplazar nada, sencillamente lograr que en los temas de contratación se mire de una manera distinta y sí se puede lograr. Son empresas que se impusieron esos retos y que lo han logrado. Y crear culturas laborales inclusivas. Una cosa que me ha llamado enormemente la atención, una de estas empresas, que no la voy a mencionar, pero mostraba cómo aprovecharon, como ya lo tienen dentro de su médula organizacional, cómo aprovecharon y han hecho una cantidad, yo quedé asombrada, de capacitaciones desde el teletrabajo. Entonces, todos estamos teletrabajando, pero se enfocaron en
cómo lograr en capacitar, en hacer videos, en contarle, en ayudar a sus trabajadores a cómo equilibrar desde el trabajo, digamos, más de lo doméstico. Nos mostraban las piezas que se produjeron para esto, cómo la atención de los niños de una manera, compartida. Y eso es una cosa infinitamente valiosa. No estoy diciendo que todos no lo podamos hacer. A mí lo que me llamó enormemente la atención es que era una iniciativa de la organización, es una iniciativa de la empresa, de decirle a sus trabajadores, una empresa gigante con una cantidad de trabajadores muy importante, un número importante de trabajadores, pero la iniciativa fue desde la empresa. Ojo, esto es compartido, vamos a teletrabajar, pero lo que pasa en la casa, esas labores, y además cómo volverlo incluso agradable, cómo facilitarle la vida, pero eso, yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de ejemplos los estamos llevando a la mesa de equidad de género del Consejo Gremial Nacional, porque ahí es donde todos aprendemos. Ahora, hay elementos que podemos hacer. Mientras vamos avanzando, los podemos ir gestionando a nivel de nuestras organizaciones. Por eso decimos qué podríamos hacer y no estamos haciendo, pero cuando hablamos de qué podríamos hacer es, hay material, hay caminos, hay instrumentos. Esa es nuestra labor desde el Consejo Gremial, darle a nuestros gremios que hacen parte del Consejo Gremial los elementos para que además lo lleven a las empresas. Por ejemplo, como digo, son temas que pueden ser más sencillos y que cuando uno ve el ranking par, por eso es importante medirse, sabemos que ahí hay una acción que está identificada y que rápidamente se puede revertir esa proporción. Solo el 13% de las empresas que participan tienen cuotas de género para cargos de dirección. Y eso puede cambiar, y puede cambiar. No toca hacer el gran estudio ni el gran esfuerzo, y como les digo, están los ejemplos y se pueden seguir esos ejemplos. Solo el 19% tiene metas al respecto, porque ustedes saben, como decimos, cuando organizacionalmente tenemos nuestra planeación estratégica, tenemos nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, nuestros principios, nuestros valores, y ahí están las metas como organización. Importantísimo incorporar las metas de género, incorporar esas metas en lo que tiene que ver de los cuántas mujeres o cómo va a ser esa relación, más bien hablando de que es equidad de género en los cargos de dirección. Solo el 27% tiene programas de mentoría para el desarrollo profesional de las mujeres. Y esto se vuelve importante ahora que evidenciamos, por ejemplo, que en los trabajos emergentes nos falta desarrollar más competencias, pero donde hay competencias, entonces tampoco se incorporan en esos trabajos a las mujeres. Entonces, donde no hay, armar esos programas de mentoría, y eso es muy valioso. Solo el 30% tiene comité de equidad de género. Voy a decirlo con todo el cuidado, porque el Consejo Gremial es un consejo que funciona con el trabajo incansable de 27 gremios que hacemos parte del Consejo Gremial. Tenemos comités que funcionan muy bien, además, todas nuestras propuestas casi que las desarrollan los comités. El comité jurídico, el comité laboral, el comité económico, el comité de sostenibilidad, y este año creamos la mesa de equidad de género. Entonces, lo digo porque en las organizaciones pasa un poco lo mismo. Y esos comités lo que ayudan es a desarrollar. Ahí se generan las propuestas. Claro, siempre con el apoyo de la alta dirección. Y eso pasa en todos los temas. No hay comité que funcione si funciona ya solito y no tiene el apoyo de la alta dirección. Es decir, si el tema del comité respectivo no está incorporado en lo estructural de la empresa. Entonces, acá se evidencia cómo solo el 30% tiene este comité y cómo eso también se puede ampliar. Y es entender que es un tema de equidad, y es entender que con todas estas cifras se haga el análisis y decir, mire, sí hay una oportunidad. Esto no es hacerlo porque digamos, es como verlo de manera, como decía, hagámoslo con las mujeres. No, estoy hablando de género, estamos hablando de equidad y estamos hablando que hay una oportunidad de crecimiento de la empresa. Es por eso
Y por eso decidimos abordarlo así desde el Consejo Gremial. Hay otras maneras de abordarlo. Hay otras poblaciones que atender, pero aquí ya estamos hablando de organizaciones y de empresas. Tan solo el 31% tiene un plan de acción documentado, pues por supuesto, pues si ni siquiera están las metas, y entonces pues difícilmente va a estar en un plan de acción o va a haber un plan de acción documentado para el tema. Y ahí claramente lo que podemos ver es que podemos avanzar. Hay cómo avanzar. Hay veces empezar es difícil, pero lo que nosotros podemos garantizarles a ustedes es mucha información. Información para arrancar, información para ver cuál puede ser ese primer paso. Por eso estamos llevando ejemplos tan valiosos, estamos llevando a la academia, porque ya fue el CESA, llevamos empresas, llevamos fundaciones, tenemos ya la idea en la próxima de llevar al gobierno, a la vicepresidente que nos cuente cómo va avanzando. Yo conozco, pero la idea es que todos sepamos, porque también se respalda. Si hay respaldo desde la política pública, pues muchísimo mejor, porque entonces se nos vuelve un tema de todos, no de unos poquitos, y así podemos superar estas cifras. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde el Consejo Gremial? Como les digo, esto se presentó al Consejo Gremial en enero de este año. Tuvimos una jornada intensa de trabajo de un día, porque nosotros como Consejo Gremial, y es importante que ustedes lo sepan, tenemos una agenda empresarial que enmarca todo nuestro quehacer y que nos permite además tener como esa, a pesar de que haya cambios en la presidencia o incluso entre los cambios de gobierno o en las regiones cuando tenemos los cambios de mandatarios locales, lo que no podemos perder de vista es que nosotros como representantes del empresariado colombiano debemos tener la coherencia de nuestras propuestas, la coherencia de cuál es el país que queremos apoyar desde el sector privado, que queremos construir desde el sector privado. Entonces tenemos una agenda empresarial que se va actualizando y este año hicimos ¿cómo estoy de tiempo? Este año hicimos esta jornada el 24 de enero y bueno, decidimos que dentro de la agenda empresarial nos íbamos a mantener, por supuesto, pero pusimos 4 pilares de trabajo, 4 frentes de trabajo. Uno, y esto fue el 24 de enero, no fue entrando ya conociendo pues que nos sabíamos de la pandemia, pero pues nadie estaba preparado que nos fuera a llegar, menos con esta fuerza tan impresionante. Pero entonces, uno era empleo, ya veníamos viendo una debilidad del empleo, un aumento del desempleo, entonces nos pusimos como meta empleo y formalidad, cosa que es muy valiosa, porque si algo, no me estoy desviando, solo quiero aprovechar este espacio para contarles cómo enfocamos nuestro trabajo este año. Empleo y formalidad, y des en cuenta ustedes que si algo se vuelve o se ha vuelto infinitamente relevante en este momento, es trabajemos por recuperar el empleo perdido y por reactivarnos, y este país tiene que hacer una apuesta enorme por superar la informalidad. Lo que hizo evidente la pandemia además es que la informalidad perdemos todos en la informalidad. Esa es una población que debemos buscarle el camino para formalizar. Hay programas para la población vulnerable, hay programas para el cesante, pero para el informal. Es decir, ya se demostró que ser formal es importante y tenemos que ayudar, tenemos que hacer las propuestas, tenemos que coger el camino para lograr superar esa informalidad. Entonces, esos fueron nuestros 2 primeros pilares. El otro fue, este es un solo pilar. El otro fue, vamos a trabajar de manera importante en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque no solo varias empresas ya están trabajando, sino varios gremios tienen medido cuál es el aporte y el impacto. Entonces, desde el punto de vista de sostenibilidad y no mirándolo solo desde lo ambiental, ¿no? Porque ustedes, ese discurso de desarrollistas o de desarrollo de sus ambientes o protección del ambiente, eso está hipermandado a recoger y la muestra es el ejercicio serio de la actividad productiva con el respeto del medio ambiente. Lo que queremos es seguirlo midiendo, mostrarlo y seguir mejorando en donde toque mejorar. Pues eso fue en lo ambiental, pero en ese mismo tema nos dimos cuenta que los ODS tienen unos objetivos que también lo están trabajando las empresas, que no es solo lo ambiental y que los debemos poner en evidencia. El otro tema es el tema de equidad de género.
decidimos, por eso digo, no es porque haya llegado una mujer a la presidencia del Consejo Gremial, sino porque el Consejo Gremial, sus 27 gremios que hacen parte, apoyaron la propuesta y están de acuerdo y están trabajando, estamos trabajando en ese sentido. Entonces, eso es muy importante. Y el último tema, que también lo quiero contar acá porque considero que es infinitamente valioso. Entonces, trabajo, empleo y formalidad, ODS, equidad de género, y el cuarto es regiones. Y lo estamos haciendo, yo y varios de nosotros vamos, pues nuestra tarea está en las regiones. El país crece o no crece es en las regiones. Estamos viendo qué está pasando, des en cuenta en esta coyuntura que estamos viviendo, la gradualidad quedó en manos de los mandatarios locales y con ellos toca trabajar para poder lograr no solo un reinicio más efectivo de las actividades, sino la reactivación se da ya. Entonces, ¿qué está pasando en las regiones? Que desde el Consejo Gremial, que lo representamos a ustedes, que están los gremios que lo representan a ustedes, trabajemos muy cerca de las regiones y están pasando cosas interesantes, nos están buscando de los comités intergremiales. Mira, hay una relación acá que no fluye mucho con el sector público, ¿cómo lo han logrado ustedes? Trabajamos en conjunto, no porque sepamos más o menos, sino porque este es un trabajo colectivo y de todos. Entonces, después de ese gran paréntesis, les cuento que una vez entonces el Consejo Gremial decide adoptar el proyecto de equidad de género como proyecto estratégico, nos marcamos de alguna manera los objetivos. Que claro, ustedes dicen todo esto que toca hacer y solo nos va a contar esto. Estamos en el tema, no nos cambió la agenda, la coyuntura de la pandemia, seguimos avanzando. Lo primero es sensibilizar, medir y generar acciones. Esos son los objetivos. Entonces, la necesidad de cada uno de estos pues tiene las acciones y adicionalmente tenemos algunos hitos que nos han permitido, que es muy importante, porque en esto también hay expertos, como en todo. No soy yo, no necesariamente nuestros presidentes, entonces por eso nos tenemos que asesorar. Entonces con ellos acordamos o con estos expertos logramos definir estos objetivos que están escritos y están organizados y adicionalmente marcar como una serie de hitos que nos permita ir caminando hacia lograr esos objetivos. Uno, crear la mesa de equidad de género del Consejo Gremial, la estamos reuniendo de manera mensual y como les digo, ¿a qué vamos a la mesa? No, pero es que ahí no se avanza. No, es que es el tema de aprender, de saber dónde estamos, de que para no repetir trabajos adicionalmente. Porque es que el éxito de lograr una buena gestión, el éxito de lograr realmente ser eficiente y sobre todo efectivo cuando nos proponemos este tipo de proyectos es no repetir lo que ya se ha hecho. Y nuestro trabajo desde el Consejo Gremial Nacional, ¿nosotros qué somos? Un gremio de gremios, somos quienes agrupan a todos los gremios. ¿Y cada gremio qué es lo que tiene? Empresas. ¿Qué es lo que queremos? Darle los instrumentos a las empresas, mostrarles los distintos caminos, mostrarles dónde estamos y hacia dónde deberían, si esa es la palabra, o a dónde se pueden proponer llegar. Entonces, por eso la mesa se vuelve tan importante. También adoptamos entonces el diligenciamiento del ranking par, ahorita me refiero a eso ya para terminar, y este año cerramos con un foro y la meta es cada año. Es decir, arrancamos aquí en enero y a final del año mostrar cuáles fueron nuestros avances o al menos nuestros aportes desde el Consejo Gremial y desde los gremios que lo conforman a nuestras empresas para avanzar en un tema que ya lo vieron ustedes, hay mucho camino por recorrer. Se me tapa la presentación. Estamos promoviendo entonces el diligenciamiento y arrancar, como les digo, arrancar el ranking par. Esto tal vez ya es de las últimas diapositivas. Y acá me quiero devolver un poquito más bien a unas reflexiones que han salido en todos los estudios y que, como les digo, el CESA tiene una información valiosísima de esto. Y lo digo con cuidado, porque hay veces esto se puede entender mal, pero lo han demostrado los análisis, los estudios, todo. La equidad de género resulta siendo un buen negocio. ¿Un buen negocio qué quiere decir? Que resulta además aportándole al crecimiento de las empresas.
y cumpliendo un objetivo de desarrollo sostenible y logrando eso que estamos buscando, equidad, equidad. El Foro Monetario Internacional lo ha mostrado, que el avance en la equidad implica la generación de diversos impactos macroeconómicos, incluidos un mayor PIB y la consolidación de un sector productivo un sector privado más productivo y eficiente. Y esto está estudiado y por eso lo dejamos. Nos parece súper interesante decir, mire, esto es cuando uno habla con sector privado y habla con empresas. Esto es lo que toca hacer, porque es legítimo además. ¿Qué genera la empresa? La empresa lo que genera es empleo, desarrollo, y para eso necesita tener modelos de negocios y tener capacidad de ser rentable para garantizar ese empleo. Y este es un camino. Entonces, no perder esa oportunidad. El Banco Mundial, lo que mostraba también en su estudio, porque también hay un documento hiper valioso que se lo recomiendo en este tema desde el Banco Mundial, que no lo ha mencionado, muestra cómo el mundo pierde más de 160 billones de dólares en generación de riqueza debido a las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, debido a estas inequidades. Entonces, esto es importante, esto es desarrollo, esto es productividad. El sector privado genera 9 de cada 10 puestos de trabajo en los países en desarrollo. Por eso, nuestro papel es tan importante. Claro, como en todo, es muy importante la política pública, pero también es muy importante la acción que hagamos desde este sector, desde el sector privado, desde nuestro sector empresarial. Por eso es tan importante. El camino, tenemos un camino valiosísimo. Tenemos acciones identificadas. Es arrancar. Y la invitación hoy, para arrancar, es este primer paso. Lo que no se mide, no se gestiona. Y toca medirnos sin temores, sin pensar cuál será el resultado. No, el resultado es el hoy, es el reto, es la línea base. Pero cuando uno ya lo conoce, cuando uno lo tiene tiene las cifras frente a uno, eso le permite decir, bueno, hacia allá voy a llegar y voy a caminar y por dónde voy a caminar. Entonces, para nosotros, esta gestión de enfoque de género, y en esto es que nos estamos apoyando enormemente en Adecuales, empieza con el diagnóstico. Esta es una encuesta gratuita, algo que es infinitamente importante, porque nos estamos moviendo en el mundo empresarial y entendemos el tema de la confidencialidad. Esto es una información confidencial. Está aprobada, no se ha hecho solamente en Colombia, se está haciendo, o ya la han hecho varias veces en otros países. Entonces es muy importante que tengan esa tranquilidad. Sí, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? Voluntad y tiempo. Y el tiempo no es, pues, que vamos, es un tiempo, pues, es disponer del tiempo de pronto de la persona de recursos humanos para contestar la encuesta. Y lo que hacemos al final es que se tiene cómo están ustedes, cada una de sus empresas, cómo están frente a sus pares, cómo están frente a las empresas colombianas, pero solo esa información la tienen ustedes, no es una cosa ni que se publica ni nada. Sí, con la autorización también se hace el ranking y al final se termina otorgando un premio, sí hay como un reconocimiento, pero eso de tener el informe corporativo y personalizado para su organización es infinitamente valioso. Y ahí arrancamos a trabajar las buenas prácticas, porque hay avances en buenas prácticas, porque también se muestra qué están haciendo los otros, pero además ahí podemos generar el plan de acción. La meta que tenemos este año, pues claro, tengo que decir que todas las agendas se alteraron por tema del COVID. Lo que quiero decir, lo que dije hace un rato es, no eliminamos esto, siguió siendo prioritario, más prioritario todavía, y ampliamos el plazo, se amplió el plazo, porque esto lo maneja, como digo, Adecuales, para el 31 de julio. Entonces, termino diciéndoles, es muy importante. FENAVI es súper activo en nuestra mesa de equidad de género. Gonzalo ha sido un súper apoyador, pero ni él como presidente de FENAVI, ni yo como presidente de Camacol, ni el Consejo Gremial logramos avanzar en esto si no contamos con el concurso de ustedes, con la voluntad de ustedes, los empresarios. Y el primer paso es medirnos, sin temores, dispongamos del tiempo, mirar cómo estamos. Les quiero decir,
yo en Camacol lo estoy promoviendo, tampoco ha sido una cosa que yo diga, uy, esto es súper, ha crecido mucho, pero vamos a seguir insistiendo, porque vale la pena por el país, vale la pena, no solo yo digo por las mujeres, claro, porque vean las cifras, pero también vale la pena para que realmente estemos hablando de equidad. Y también vale la pena porque seguramente nos estamos perdiendo, o las empresas se están perdiendo de un crecimiento importante. Entonces, esa es la invitación. Yo termino acá, le agradezco enormemente a Gonzalo, a Carlos, a todos por esta invitación y espero pues haber cumplido las expectativas. Yo también estoy aprendiendo de esto, pero tengo un compromiso enorme con el tema y me están acompañando nuestros gremios del Consejo Gremial Nacional. Por eso nos lanzamos este año a tener nuestra mesa de equidad de género del Consejo Gremial Nacional y nuestro proyecto. Muchas gracias, doctora Sandra Forero, por esta charla tan interesante. Te agradecemos por haber participado en nuestra hora de la sostenibilidad. Aquí tenemos algunas preguntas que te las iré formulando para que por favor me ayudes a responderlas. Nos preguntan aquí, ¿qué tipo de herramientas para sensibilizar en equidad de género hay y cómo se podría trabajar desde cada uno de los gremios en esa sensibilización? Pues mira, nosotros lo abordamos, como les estaba contando, con las buenas prácticas y los buenos ejemplos. Así lo hemos ido aprendiendo, así lo hemos ido abordando. Cómo sensibilizar, por eso llamaba la atención, seguramente puedo estar hablando frente a muchas personas, pero vale la pena, o sentía que lo podía decir, el tema de ver cómo durante la pandemia hay empresas que como tienen el tema dentro de la organización, fue la empresa la que dijo, bueno, vamos a mirar cómo se equilibran las cargas de la casa cuando estamos teletrabajando. Y esas son buenas prácticas que la idea nuestra es tener como ese banco de buenas prácticas y que las conozcan todos, porque además han sido empresas muy, muy generosas. Entonces, y creería yo que ese es como el camino. Si logramos mostrar las virtudes que tiene incorporar el tema de equidad de género en la estructura de la organización, digamos en su médula, como digo yo, si logramos eso, todos vamos a avanzar. Y para lograrlo, el camino es conociendo cómo lo están haciendo los otros. Y esa es nuestra tarea. Nosotros no podemos ir más allá, pero ese es nuestro compromiso. Entonces, esa es una pregunta que nos genera la inquietud. ¿Será que debemos no solo tener la mesa, sino eventualmente generar un elemento que podamos ir publicando? Me quedo un poco con más que con la tarea, es como con la idea de cómo llevar a cabo una respuesta a esa pregunta, que si hoy me lo preguntaron, poder decir, mire, tenemos una página o tenemos un micrositio en la página del Consejo Gremial donde están los instrumentos, donde están las buenas prácticas. Eso me parece que es súper interesante porque caminos hay varios, instrumentos hay varios, expertos hay muchos y los estamos llevando al Consejo Gremial, pero pasa la mesa, se llevan la presentación, pero deberíamos permitir, estoy haciendo una reflexión, que nuestras empresas masivamente accedan a esa información. Entonces vamos a hacer eso para que tengan más la información. ¿Cómo sensibilizar? Mira, una de las empresas que estuvo, una empresa pues de, no sé, 50, 70 años, decía, arrancamos con esto y nos mostraban las fotos de hace 70 años, cómo desde que arrancó la empresa, el tema del papel de la mujer en esa empresa, ahí no hablaban de equidad de género, pero el papel de la mujer era valiosa. Y empezamos con unas cosas que nosotros todavía no las estamos y las podríamos hacer. Por eso digo, ojalá tengamos esa capacidad, yo creo que sí, de generar un micrositio en nuestra página, que además los invito, estamos estrenando página del Consejo Gremial, para incorporar ahí los instrumentos, los mecanismos, las buenas prácticas que puedan ser conocidas por todos. Ok, y también sería muy interesante poder conocer como esos casos exitosos, ¿no? Porque sí, es importante como conocer toda la trayectoria de empresas que ya van muy adelante en este tema. Así es, así es.
Listo, acá tenemos una siguiente pregunta que nos dicen, ¿cómo pueden las empresas generar una política interna de equidad de género? ¿De qué forma se puede activar e incentivar esta gestión en las compañías? Es que eso es todo, todas lo han abordado distinto, pero de verdad yo les diría que el primer paso, el primer paso es, que suena hiperobvio, pero la voluntad. Si hay voluntad gerencial, si es desde la alta dirección, desde la alta gerencia, que se dice, vamos a arrancar por esto o vamos a arrancar esto, ahí es donde está dado el primer paso. Porque si es de una persona que, no estoy diciendo que uno no pueda, pues claro, o que lo plantee, pero si hay ese respaldo, es mucho más fácil. Es más fácil porque generar políticas de equidad de género en las empresas, ¿quién debe dar esa directriz? Desde la alta dirección. Ahora, quiero decirles una cosa, es muy valioso, y ahí creo que pueden encontrar información muy valiosa, diligenciando el ranking PAR. Porque como les digo, y no es que estoy, pues sí, estoy aprovechando para sensibilizar y para que por favor se suban a esto y se suban arrancando con medirse. Pero el ranking PAR no es solo medirse. El ranking PAR es dónde estamos, porque a raíz de eso es que van a tener la posibilidad de conocer cómo lo han hecho otras empresas, de ver cuáles fueron esas buenas prácticas, cómo fue ese primer paso para incorporar políticas de equidad de género en las empresas y de arrancar el proyecto. Y ese también es nuestra tarea. Entonces, muy importante entender o al menos mirar el ranking PAR, porque ahí hay información que una vez ustedes lo diligencien, se van a quedar con información muy, muy valiosa que les va a permitir dar ese primer paso. Ok, perfecto. ¿Dónde pueden conseguir la herramienta? ¿Dónde pueden acceder al ranking PAR? Ya les digo, está en Adecuales, ya está tal vez en la última diapositiva. Pero si quieren, Vale. Carlos, que pertenece. Doctora Forero, sí. Les van a escribir por el chat. Acá tengo la persona que me apoya en eso. En el chat del webinar les van a escribir la página. Venga, yo quisiera, doctora Forero, complementar algo. Primero que todo, muchísimas gracias por su participación. Yo quiero decirle a los asistentes que por directriz del doctor Gonzalo Moreno, el presidente ejecutivo de FENAVI, está muy comprometido con este tema. De hecho, me delegó para participar en la mesa de equidad de género, y quiero decirle a los asistentes que ahí estamos participando. Doctora Moreno, nosotros hicimos un estudio de sostenibilidad, un diagnóstico de sostenibilidad de las empresas, y de las empresas que participaron encontramos que el 26% de los empleos están en cabeza de las mujeres. Es una cifra que se mueve muy similar a las cifras nacionales. Pero déjeme decirle, FENAVI es un gremio absolutamente inclusivo, entre otras cosas es un gremio técnico, y de manera natural yo le podría contar, nosotros de 5 directores de programas, 2 son mujeres, hay 6 directoras seccionales, todas mujeres, muy capaces, y este es un gremio muy técnico, y de manera natural se ha dado el empleo de la mujer. Hay una participación muy importante de las mujeres, y lo digo, todas muy capaces, y quiero decirle a los asistentes pues que estamos participando. Yo les voy a enviar por correo masivo el contacto de Natalia Cortina, que es la gerente del ranking PAR, y les voy a enviar todos los correos para que se inscriban, y solicitarle pues a las directoras seccionales, incluso a todos los participantes que han estado aquí de sus empresas, que inscriban a las empresas. Esta es una oportunidad bien importante para empezar a trabajar este tema de manera sistemática y de manera analítica, ¿no es cierto? Como lo dije, de manera natural lo tenemos, pero tenemos que precisar esas cifras y saber dónde estamos y dónde están las compañías para poder implementar programas
que son tremendamente importantes, la doctora Forero lo dijo. Aquí hay un tema de productividad, cómo se impacta la productividad. Pero hay un tema que es clave hoy por hoy, y es todo el tema reputacional. Eso es muy importante hoy para las empresas, el tema de transparencia. Y bueno, estamos muy comprometidos con esto, ¿no? Así es. Listo, acá tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿cómo garantizar la equidad de género en un país como Colombia cuando violan a una niña indígena de entre 7 y teniendo como base que el 64% de las violaciones en Colombia se dan en niñas entre 0 y 17 años y sus violadores no tienen castigos ejemplares? En Colombia la equidad de género suena pues muy bonito, pero no es real. Esto se ha evidenciado en el incremento de casos de violencia sexual en parejas. En época de COVID también matan líderes, mujeres, y no hay una verdadera protección ni política seria en equidad de género por parte del gobierno. Bueno, esa es una pregunta dura, difícil dar una respuesta, pero puedo hacer más bien una reflexión. Lo planteé, más bien me voy a referir, la última mesa de equidad de género que tuvimos del Consejo, que fue la semana pasada, estuvo la directora de la Fundación Plan, y la directora de la Fundación Plan enfocó su presentación precisamente a la violencia contra niñas. Y yo nos quedamos todos como con una información valiosa, dolorosa, y por eso hice el comentario de ahí hay unos temas culturales que debemos abordar, que claro, seguramente, y pues seguramente no, van mucho más allá de esto que yo estoy hablando hoy, de nuestro papel desde el sector privado, pero no como sector privado nos marginamos de esas discusiones, ni de esas propuestas, ni de la necesidad de apoyar los programas que permitan superar un tema que, como lo dije cuando hablé de las cifras, doloroso, no solo de la violencia intrafamiliar, sino pues eso que está planteando la persona esta que escribe en el chat, hablando de las violaciones de las niñas, pero también de los niños, o sea, esto, y nos quedamos todos como con la reflexión de, cuando hay esa parte, cuando se habla de la violencia o la violación de niñas, ahí es en general los niños y las niñas, es que ese es un tema, es como como una enfermedad que tenemos como país y que debemos seguir trabajando y superando. Yo no, o sea, eso no se puede minimizar, eso no es, es un problema estructural, es un problema grave, que no borra, y eso lo digo también con mucho cuidado, que no borra las acciones que nosotros estamos proponiendo desde el punto de vista de equidad de género. Yo sí creo que podemos hablar de equidad de género, como también podemos y debemos hablar de la protección de los niños y las niñas. Es que ese tema es un tema superior, es un tema superior de país. De pronto, voy a decir una cosa, de pronto, si no somos capaces desde el Consejo Gremial de hacer la sensibilización para que las empresas incorporen en su estructura, en sus principios y valores los temas de equidad de género, yo digo, bueno, o no fuimos tan efectivos, listo, quisiera hacerlo. Y estamos trabajando por eso, Carlos lo acaba de decir, estamos trabajando por eso, y FENAVID hace parte de eso. Eso se puede hacer. Pero lo otro es un tema muy grave. Sí. Violaciones de niñas y niños, violencia intrafamiliar. Eso es un tema que va mucho más allá y que ese es un tema y no creo que no se esté haciendo nada. Yo sí creo, no sé si es una mala costumbre, claro, nos falta un gran camino por recorrer, pero yo siempre veo el vaso medio lleno, claro. Lo que está pasando y lo que ha venido pasando y que no deja nunca pasar, es que es terrible y se vuelve visible. Lo que toca es visibilizar eso y actuar, visibilizar y actuar, visibilizar y actuar. Eso es muy grave. Yo casi que no diría, sí podemos hablar de equidad de género, pero también tenemos que hablar como el tema superior, como algo supremo en el país, del derecho de los niños y niñas de vivir bien, de vivir sin miedo, de no ser violados, de no ser maltratados y de las mujeres también. Pero no digamos
¿cómo hablamos de esto si nos está pasando esto? No, trabajemos en esto, porque hay un tema que también es muy importante. Hay un tema que también es muy importante. En la medida que avancemos, empoderando más, cerrando más las brechas en el tema de equidad de género, eso se va a reflejar en las familias. Eso se va a reflejar en tener niñas empoderadas y niñas y niños cuidados. Estamos hablando de productividad, estamos hablando, todo esto es una cadena. Suena a discurso, pero no podemos decir no avancemos en esto porque tenemos este problema que es gravísimo y es un problema superior, supremo, como digo yo, debemos seguirlo abordando entre todos, pero no desechemos un camino de avanzar en equidad y más bien trabajemos también y miremos cómo desde el sector privado también podemos apoyar cómo superar ese gran dolor que es el maltrato y la violencia contra los niños. Porque casi que yo ahí, de verdad, lo digo con todo el cuidado y no soy experta, yo ahí no lo dividiría, yo no diría, entonces, no, es un problema contra las niñas y niños del país. Ahí no hay diferencia, son niños y niñas. Esa no es una respuesta muy técnica, fue más una reflexión, como dije, pero pues eso es lo que pienso. Listo, doctora Sandra. Una última pregunta y es frente al tema de las líneas especiales de crédito y de financiamiento para la mujer. De pronto, si nos puedes hablar un poquito más sobre ese tema. Bueno, ahí hay un tema que es muy valioso, por eso les contaba que nuestra idea es en la próxima mesa tener a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, porque de hecho acaban de sacar todo el marco regulatorio para generar las condiciones de crédito para emprendimientos. Ahí hay un tema que es importante. También nosotros podemos recoger la información de esta normativa. Lo lanzaron hace 2 semanas y fue un súper avance porque se ha trabajado mucho en el tema de emprendimiento. Ese es uno. Y el otro tema en el que se está trabajando, que yo creo, que ya también hubo resultados, es en inclusión financiera. Ustedes vieron las cifras, hay unas diferencias enormes en acceso a crédito para las mujeres. Ahí también ya hay unas organizaciones particulares, que no voy a dar los nombres porque más bien mandamos la información, que están en el marco de las políticas públicas que se están manejando desde el gobierno, abriendo unos espacios distintos para lograr inclusión financiera. Están las líneas también de Bancoldex, estas ya venían funcionando para el tema de microempresarias particularmente. Entonces ahí sería como tres líneas que nosotros podríamos desde el Consejo Gremial enviar la información, no solo recogerla organizada, porque sí la tenemos, pero no está organizada, y poderla divulgar, porque por ejemplo eso es válido, eso es importante tener, si nosotros tenemos la información, poderla divulgar. Entonces, lo que acaba de sacar el gobierno, la vicepresidenta, pues el gobierno nacional, con el liderazgo de la vicepresidenta para el tema de emprendimiento, el tema de algunas entidades bancarias, ya lo digo, que dado el ejercicio que se está haciendo en algunos grupos de trabajo de inclusión financiera, tienen programas especiales para inclusión financiera de mujeres y el tema de las líneas que tiene Bancoldex para microempresarios. Ok, perfecto. Doctora Sandra, tenemos 3 preguntas más y ya finalizamos. Sí. Bueno, nos dicen, sin desconocer las brechas históricas de inequidad hacia las mujeres, ¿cómo implementar estrategias desde la equidad de género, entendiendo el concepto de género como una construcción social que debe incluir mujeres y hombres, cis, hombres y mujeres trans y personas binarias? Por eso es tan importante. Claro, todas las cifras que nosotros trajimos acá hablan mucho de mujeres, pero es el tema de equidad de género. Por eso yo decía, no es solo, porque voy a hacer un comentario, cuando llevamos esto al Consejo Gremial, decía, ojo, que esto no se nos va a volver un discurso solo de mirarlo desde el punto de vista de la mujer, es un tema de equidad de género. Y cuando uno habla de equidad de género, también está hablando de diversidad. Entonces, si bien la presentación está, pues claro, pues que la presentación está así es porque así son las cifras. O sea, sí hay unas brechas enormes entre hombres y mujeres, pero, y por eso hacia allá están enfocadas las acciones.
pero no estamos hablando de desplazar, sino de volver esto equilibrado. Entonces, hacia allá deben ser las estrategias. ¿Cuáles deben ser las estrategias? Mi invitación es a seguir, pues, a que nosotros sigamos recogiendo esas buenas prácticas de cómo se incorporan esas estrategias. Pero el tema acá es de equidad, de equilibrio, de género, sin diferenciar, y eso incorpora el tema de diversidad, que claramente pues tiene que ser parte de las políticas que debe acoger la empresa, o que pues sí, que debe acoger la empresa, cada cual desde su punto de vista, pero sí es un tema de equidad de género sin diferenciar y incorporando ahí un tema importante de diversidad, sin discriminación, me estoy repitiendo, pero el tema es equidad de género en toda la integralidad que se le puede dar a esta concepción. Vale, listo. Acá nos dicen, muchas gracias, Sandra, por tu excelente presentación. Respecto a las mujeres y el campo, ¿cuál consideras que debe ser un punto fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres del campo y en línea con la equidad de género y la inclusión social? Bueno, ahí sería absolutamente irresponsable e irrespetuosa hablar de un tema que sé que la fuente de cómo se está trabajando el tema de mujeres en rurales está en la Sociedad de Agricultores de Colombia, en la SAC, liderada por Jorge Enrique Bedoya y por Catalina Sandoval. Ellos, de hecho, Catalina hace parte de nuestra mesa de equidad de género y la vez pasada pues nos contó un poco de cómo están trabajando. De hecho, acaban de sacar toda una alianza maravillosa con el gobierno nacional y con la vicepresidente para mejorar las condiciones de las mujeres en la ruralidad. Entonces, ese es otro tema que podríamos nosotros recoger, pedirle a Catalina incluso que nos haga, eso no se me había ocurrido, pero Catalina que nos cuente y hacer de pronto un webinar un poco más ampliado, no solo de nuestra mesa, de hacia dónde va ese programa de mujeres rurales, que sé que va a tener no solo instrumentos para mejorar las condiciones, sino también incentivos, una gran campaña. Entonces, como les digo, no quiero entrar en imprecisiones y en generalidades cuando sé que la información está, dónde está la información y que vale la pena buscarla en la SAC y particularmente con el liderazgo no solo de Jorge Enrique Bedoya, su presidente, sino de Catalina Sandoval. Creo que ahí hay una valiosa información. Si logramos organizar algo con ellos, pues sería bueno, Gonzalo, que hiciéramos algo para mujer rural y en el marco de nuestra mesa de equidad de género y hacer un webinar más ampliado, no solo nuestra mesa, sino más ampliado para que nos cuenten más en detalle. Sí, doctora Sandra, precisamente sobre ese tema Carlos ha venido participando también de las reuniones. Lamentablemente la realidad del campo es muy diferente a la de las ciudades, son dos mundos completamente diferentes. Nosotros tenemos la suerte de estar en los dos mundos, entonces tenemos una situación en granjas, tenemos cargos que digamos siempre han sido históricamente mujeres, hay cargos de galponeras que también físicamente son desgastantes, pero las mujeres lo han hecho con una gran labor. Asimismo, en subsectores como el huevo tenemos familias que se dedican completamente a sus granjas trabajando, mamá, papá, hijos, para sacar adelante esas empresas. Si quieren, Carlos nos cuenta más adelante, pero sí, es algo que también estamos participando, estamos un poco más retrasados en el tema de mujer rural, es algo que ni siquiera habíamos mapeado, por eso quisimos empezar, fue por el tema de ver cómo estamos. Yo creo que el gran tema es, antes de nosotros tomar cualquier decisión y ver qué podemos hacer, tenemos que ser conscientes de cómo es la situación actual de la mujer, tanto en el sector avícola como en el sector empresarial colombiano y en el agro. Pero Carlos, si quiere, nos complementa y claro, podemos hacer una mesa con Catalina Sandoval y con Jorge Enrique también sobre el tema. Sí, no, Gonzalo, en la última reunión había que presentar un plan gremial, pero pues el plazo era solamente hasta el jueves, eso fue un martes y el plazo era al jueves, no teníamos tiempo. Y la verdad, como lo dices tú y lo hemos manifestado, este es un tema para nosotros nuevo desde el punto de vista formal, ¿no es cierto? Como lo dije hace un momento, nosotros tenemos una participación natural de la mujer por sus capacidades
y lo que hay que empezar es abordar el tema ya con estrategias, pero para eso lo más importante es hacer el diagnóstico. Y yo creo que el objetivo de hoy se ha cumplido claramente con la participación de la doctora Forero, una excelente charla, y yo creo que tenemos que sensibilizarnos con este tema definitivamente, ¿no es cierto? Para poder planear las estrategias, y bueno, allí estamos muy comprometidos. Debemos empezar con el tema del ranking par, eso es absolutamente clave, porque además es un diagnóstico un diagnóstico primero que es gratuito, que no nos cuesta, que se garantiza la confidencialidad de las empresas, ¿sí? Y nos va a decir, y le va a decir a las empresas en dónde está. A partir de allí, téngalo por seguro que con el apoyo del sector, con el apoyo del gremio, de la federación, en este momento tenemos la responsabilidad en cabeza del programa de sostenibilidad, porque como quiera que es uno de los temas de sostenibilidad, pero es que no es un tema de sostenibilidad, es un tema de todos los programas nacionales de la federación, es un tema de las seccionales, y creo que tenemos la capacidad técnica para abordarlo de manera seria y empezar a avanzar en el tema, mostrar las bondades de este tema, pero sobre todo lo que usted dice, hay que cerrar esa brecha, no podemos permitir más ese maltrato, esa violencia con las mujeres. Cuando uno mira esas cifras de un 175% de incremento de la violencia en una situación como la que estamos viviendo, que es tremendamente doloroso, ¿no? Porque encima de todo que estás encerrado, que no puedes pegar por ningún lado y tienes que aguantar una situación de esas, pues eso no se puede dar. Pero el tema de género no es solamente eso, el tema de género es una participación de igual de la mujer por sus capacidades. Yo incluso a veces cuando hablamos de cifras y de tener cuotas de participación de la mujer, yo incluso ahí tengo una resistencia, sé que es el camino, pero la participación de la mujer debe ser porque vale, porque es capaz, igual que el hombre, es un tema que no debería haber esa segregación, ¿no es cierto? Y está en nuestras manos la responsabilidad de posicionar a la mujer como debe ser, ¿ve? Y pues vamos a trabajarlo y vamos a generar las estrategias. Tengo un equipo técnico muy importante, un equipo técnico bueno, déjeme decirle, yo insisto, nosotros somos 11 apenas, de los cuales 6 son mujeres y de las cuales de 3, 2 son mujeres en el nivel central. O sea que estamos, digamos que tenemos todas las bases para trabajar en este tema y estamos muy comprometidos. Bueno, Carlos, la doctora Sandra ya se tiene que ir. Sí. Quiero, doctora Sandra, agradecerle por su tiempo, por su voluntad, por su apoyo a FENAVI, no solo en estas actividades, sino en todo. La verdad nos sentimos muy bien representados, como se lo he dicho en varias ocasiones. Y nada, pues me alegra mucho que este tema haya causado tantas preguntas. Creo que es un abrebocas, es un tema que tenemos que seguir trabajando. Como decía Carlos, nosotros históricamente no hemos dedicado líneas de trabajo exclusivamente a ese tema, a diferencia de otros gremios, tenemos que aceptarlo. Sé que café tiene líneas de trabajo específicamente para esto, cacao, flores. Nosotros hasta ahora estamos iniciando un proceso de concientizarnos y entender el tema, pero tenemos que iniciar por algún lado. Entonces, doctora Sandra, muchas gracias por su tiempo y por su voluntad, y aquí los pollitos siempre para ayudarla en la que necesite. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy muy admiradora del gremio de ustedes y sí, nos apoyamos mutuamente. Gracias por el apoyo, gracias por este espacio. Es que esto lo quisiéramos tener en muchos más escenarios. Estoy segura que esto va, no solo porque yo haya estado, sino por el trabajo tuyo, el liderazgo tuyo, el trabajo de Carlos y de Estefanía. Estoy segura que van a ser los ganadores en este ranking para al menos en el número de empresas que lo diligencien. Gracias por el espacio y bueno, sigamos adelante. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes y para todas las personas y gran admiradora de la gestión de FENAVI y de la industria que representan. Muchas gracias. Pues Sandra, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sandra, y muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que la grabación de esta charla estará colgada en la página de FENAVI y posteriormente les enviaremos un correo con la presentación de la doctora Sandra. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles.